Hey, buenos días de nuevo. Estoy emocionado que ustedes están aquí con nosotros. Pues vamos a seguir con nuestra serie del fruto del Espíritu Santo. Entonces, agarran su café y nos vemos en Gálatas 5 y 25. Bueno, gracias otra vez por estar aquí con nosotros y vamos a seguir con este tema del fruto del Espíritu Santo y cómo nosotros como cristianos debemos mostrar y enseñar a los demás esas virtudes de Dios. Y haciendo eso, ya estamos en un camino que muestra este amor, que muestra este gozo y este paz y esas cosas que no podemos explicar, ¿no? Que el mundo no tiene. El mundo no tiene esas cosas, el mundo no tiene la paz de Dios. El mundo no tiene gozo siempre. Tienen felicidad, pero solamente cuando tienen las circunstancias son buenas y sí le afectan en una manera buena, ¿no? O sea, ya tienen felicidad, pueden decir estoy feliz, ¿sí? Pero nosotros como cristianos, aunque estamos en circunstancias difíciles y solos o algo así, podemos tener gozo, gozo en hacer el plan de Dios en nuestra vida. Entonces, pues queremos seguir con eso en las últimas 3 virtudes que vamos a ver hoy para poner en práctica y crecer en esas cosas para que podamos glorificar a Dios con nuestra vida y estar en ese camino correcto y justo que Dios quiere para nosotros. Entonces, aquí en Gálatas 5 y 22 vamos a leer de nuevo esta lista de virtudes en que podemos crecer. Y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Somos libres. Y siendo libre no significa que podemos hacer lo que queremos hacer, ¿sí? Ser libre significa que somos libres para hacer lo que es bueno, lo que es correcto, ¿sí? Tenemos, como con el mundo, tenemos esta idea que la libertad nos da el permiso para hacer lo que es malo y lo que queremos hacer, pero eso no es la libertad en que encontramos aquí en la Biblia y en que debemos pensar, ¿no? Esa no es la idea. La idea es, tenemos la libertad para hacer lo que es bueno, lo que afecta a las personas en una manera positiva, ¿sí? No queremos vivir nuestra vida en negatividad y afectar a todos los demás con negatividad. No, queremos ser en nuestra comunidad, en nuestra vida,
nosotros mismos, con nuestras parejas, con los niños y con compañeros y todos. Queremos ser esa persona que siempre se presenta con positividad, ¿sí? A eso es que queremos hacer. ¿Por qué? Porque queremos hacer una diferencia en este mundo, ¿no? Y vemos eso. Vemos la importancia de hacer algo que es bueno, que sí muestra amor y amor verdadera, ¿no? Y paz verdadera. Y todo eso de queremos ser esas personas, ¿sí, verdad? ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a leer la palabra de Dios. Ya vemos que hay un camino conforme al Espíritu Santo, que no es conforme a la carne, no es conforme a los deseos del mundo, pero es conforme al Espíritu Santo. Y queremos seguir con eso. Queremos mostrar esas virtudes de Dios. Y eso es como hacemos un cambio en nosotros mismos primero, ¿sí? Si vamos a hacer un cambio, tenemos que empezar con nosotros mismos. Si no empezamos ahí, pues ¿cómo creemos que vamos a cambiar el mundo o nuestra comunidad o algo así, ¿no? Entonces empezamos con nosotros mismos. Eso es el reto para esta semana, es que empezamos a crecer en estas virtudes de Dios, nosotros mismos, ¿sí? Empezar a decir, yo voy a crecer más en el amor de Dios. Yo voy a crecer más en tener gozo, aunque estoy en circunstancias difíciles. Yo voy a crecer en la paz de Dios. Aunque no lo entiendo, yo voy a dedicarme a crecer en esta paz, paciencia, ¿sí? Hacia los demás, hacia otros. ¿Sí? No me voy a enojar. Y reaccionar rápido, ¿no? Yo voy a tener paciencia como Dios tenía paciencia hacia mí. Yo voy a tener paciencia y pensar en el mejor de todos. También benignidad. Yo voy a intentar ser amable a todos y tener compasión, ¿sí? Para con todos y bondad. Yo voy a hacer lo que es correcto con una actitud de bondad, no de no para decir yo soy mejor de todos, no, eso no es bondad, pero justo, pero con bondad, siendo un ejemplo de los demás. Pues vamos a seguir entonces ya un poco resumen de los 6 virtudes de Dios que hemos visto, y ya vamos a seguir con fe. Fe es muy importante, ¿no? Tener esta virtud de fe es muy, muy importante. Tener fe, tener lealtad a la palabra de Dios y a Dios, ¿sí? Entonces es critical tener fe. De hecho, en Hebreos capítulo 11, conocido como el capítulo de fe, dice que sin fe no podemos agradar a Dios. Entonces tenemos que tener fe y lealtad a la palabra de Dios, a la verdad, ¿sí? Lo que Él dice, lo que es la verdad, pues hay que tener fe y obedecer y hacer esas cosas. Cuando no estamos haciendo eso con fe y estamos diciendo, pues Dios, yo sé que tu palabra dice ese, pero yo voy a hacer un poco diferente esas cosas. Yo voy a hablar un poco diferente de cómo tú quieres que yo hable. Yo voy a actuar un poco diferente, ¿no? Nada más un poco. Voy a doblar nada más un poco tu palabra para que me sienta mejor, ¿no? No, no es lealtad a la palabra de Dios. No somos fieles
a la palabra de Dios cuando estamos intentando torcer y doblar la palabra de Dios. Y mentir y hacer cosas, estamos robando la gloria de Dios, estamos cambiando la verdad, y la gente que nos están viendo, y eso es porque fe es importante, y siendo fiel es importante, es porque tenemos muchos que están viendo a nosotros, y nosotros diciendo: yo soy cristiano, yo vivo conforme al Espíritu Santo, yo vivo conforme a la verdad que veo aquí en la palabra de Dios, yo sigo el Dios de la Biblia. Y cuando hablamos en una manera que no es fiel a la palabra de Dios, ¿qué estamos diciendo? Que no somos fieles, ¿sí? Y que Dios no es tan poderoso y no es tan importante que decimos nosotros. Y si no somos fieles a la palabra de Dios y su verdad, pues ya estamos manchando el nombre y el ejemplo de Jesús. Entonces, y de hecho, tristezamente, hay muchos que no creen en Dios, porque hay cristianos que no son fieles y leales a la palabra de Dios. No queremos hacer eso. Somos una iglesia en el arco, somos fieles a la palabra de Dios, ¿sí? Leales a la palabra de Dios y la verdad. Entonces, lo que dice, queremos hacer, ¿sí? Vamos a ver primero de Timoteo, y capítulo 1 y 19 y 20 nos da un ejemplo, ¿no? de personas que, porque es importante ser fiel a la palabra de Dios. Dice aquí en 1 de Timoteo 1 y 19: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Ok? Entonces, es una cosa importante, ¿no? Aquí Pablo estaba diciendo a Timoteo: mira, es importante ser fiel a la palabra de Dios, ¿sí? Es importante no decir una cosa y hacer otra cosa, o decir que la palabra de Dios dice una cosa que no es verdad. Eso es que estaba haciendo esos dos hombres, ¿no? Si no quieres estar en la Biblia y nombrado ahí en la palabra de Dios y en la historia de la iglesia, pues debemos ser fieles a la palabra de Dios. Qué pena, ¿no? Esos dos, Himeneo y Alejandro, ya están en la Biblia. Porque no fue una cosa buena, es porque eran infieles a la palabra de Dios. No queremos hacer eso, ¿no? No queremos ser infieles a la palabra de Dios ni a la iglesia en que estamos, porque queremos mostrar lo que es la fe, ¿sí? Dice también en 2 Timoteo capítulo 2 que pero aunque somos infieles a la palabra de Dios, Dios siempre es fiel, ¿sí? Porque Él no cambia. Él es un Dios que es fiel, y por eso esa lista de virtudes de Dios tenemos la fe, porque Él es fiel. Él es fiel a su palabra, Él es fiel a sus promesas, Él es fiel a hacer lo que Él dijo, ¿sí? Por eso tenemos mucha fe, ¿sí? Que si Él dice, si creemos en Él, tenemos vida eterna, pues Él es fiel para hacer justamente eso. Entonces, como iglesia, queremos mostrar que nuestra fe, no dudamos en nuestra fe, y es verdad, porque en eso tenemos seguridad de que si muriéramos nosotros ahora, estaríamos con Dios, no porque algo que hicimos nosotros, pero porque su palabra es fiel, ¿sí? Entonces nosotros, como la iglesia y como cristianos, debemos también mostrar que somos fieles a la palabra de Dios y hacerlo, y hablar conforme a la palabra de Dios. Entonces tenemos eso, fe
Fe es muy importante. Ya lo que sigue es mansedumbre. Mansedumbre es una palabra muchas veces el mundo intenta definir mansedumbre en una manera como personas débiles, ¿sí? Pero el ejemplo que tenemos aquí es que Jesús tenía mansedumbre y era fuerte, ¿sí? Y es fuerte, es todopoderoso. Entonces no puede significar eso. Mansedumbre es una virtud fuerte y que necesitamos poner en práctica en nuestra vida y debemos crecer en ello. Entonces, mansedumbre en otra palabra significa humildad. Humildad. Y otra vez es algo, esta persona tiene mucha humildad, algo así, es muy débil o algo así, siempre está haciendo lo que los otros quieren, ¿no? Y es muy pasivo y es así, pero no mansedumbre, humildad. Mira, los más fuertes tienen característica y virtud en su vida. Humildad es importante. De hecho, un líder, si vas a ser un líder, y yo creo que sí pueden ser un líder, es la humildad, la mansedumbre es clave para un líder. De hecho, si un líder no tiene humildad, no tiene mansedumbre, no es líder. No es líder. No puede aprender. Es egoísta y no es líder de ninguna manera. Un líder tiene que tener mansedumbre, tiene que tener humildad, ¿sí? Y eso es porque está aquí en esta lista de virtudes de Dios, es porque es tan importante. Y tenemos que manifestar y enseñar mansedumbre en nuestra vida para ser un líder eficaz y para tener una vida conforme al Espíritu Santo, caminando en la verdad. Entonces, mansedumbre. Vamos a Filipenses. Aquí algunas páginas aquí y aquí en Filipenses capítulo 2 y empezando en versículo 6 tenemos este ejemplo. Está diciendo Pablo escribiendo a los de Filipo, está diciendo empezando en versículo 5, perdón: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este es nuestro ejemplo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. ¿Ok? Entonces, Jesucristo, ¿quién es Dios? Y aunque Jesús vino en la forma de hombre, era Dios, pero no se estimó ser Dios, pero se humilló como siervo, ¿sí? ¿Para qué? Hasta la muerte, dice aquí. Y muerte a la cruz. ¿Para qué? Para ofrecer su cuerpo como sacrificio para nosotros, ¿sí? ¿Dónde debemos estar nosotros como pecadores y hombres? En la cruz, en la muerte. Debemos estar ahí por toda la eternidad, pero porque el amor y gozo, por gozo, y para mostrar la paz de Dios para con nosotros, Él murió en la cruz. Entonces, siendo un líder, se humilló y murió en la cruz por nosotros. Tenía mansedumbre, tenía fuerza,
tenía todo este poder para humillarse y morir en la cruz para nosotros. Nosotros también debemos estar sujetos a la palabra de Dios y nos humillamos a estar sujeto a su palabra, porque todo lo que Él hizo, ya hizo por nosotros, ¿sí? Nos humillamos y en eso encontramos fuerza, en eso encontramos poder, ¿sí? Para ser líder y para ser un líder eficaz y para vivir una vida llena y cristiana que muestra el poder de Dios. La última virtud que vemos aquí es la templanza, ¿ok? Pues ya hemos visto casi todos, ¿sí? Ya nos queda con templanza y como decimos, esa no es una lista completa de todas las virtudes de Dios, pero son algunos en que podemos fijarnos y empezar a crecer en nuestra vida cristiana. Entonces, templanza, pues ¿qué significa? ¿Qué es otra palabra para templanza? Pues tal vez podemos usar autodisciplina, ¿sí? No sé si ustedes han notado, pero cuando vamos a hacer, como por ejemplo, ejercicios, ¿no? Podemos nosotros mismos decir, pues yo voy a bajar aquí al parque o ir al gimnasio o algo así y yo voy a hacer, voy a correr o voy a hacer pesas o lo que sea, ¿no? Entonces ya por un rato con nuestra autodisciplina, con nuestra templanza, ya vamos al parque o algo así, pero sabes que es muy fácil para nosotros para decir cuando es tiempo para levantarnos. Sabes que tengo mucho sueño, voy a quedarme este día y regreso el próximo, algo así, ¿no? Es porque nos falta autodisciplina, es muy fácil para hacer eso. Pero cuando tenemos un entrenador, que dice, ya, tú vas a estar aquí a las 7:30 y vamos a correr y vamos a descansar 30 segundos y ya vas a hacer otra vuelta o vas a hacer esas pesas y vas a descansar por 25 segundos y ya vamos a hacer otro circuito, ¿no? Tenemos un entrenador ahí que está tomando tiempo y está diciendo ya es listo, ya tienes que avanzar, ya tienes que empezar. Pero cuando él no está, ya estamos checando el celular, estamos caminando, estamos tomando un poco de agua, estamos descansando mucho más que debemos. Pero este entrenador funciona como nuestra autodisciplina, ¿no? Como nuestra disciplina. Pero lo que debemos aquí, lo que Pablo está diciendo y en el contexto de nuestra vida espiritual, debemos trabajar en nuestra templanza, en nuestra autodisciplina espiritualmente. ¿Sí? Es el poder para decir, yo tengo, por ejemplo, leer la palabra de Dios. Entonces yo voy a levantarme cada día a las 7 y yo voy a leer la Biblia por 10 minutos antes que vaya a hacer ejercicios, ¿sí? Entonces cada día me levanto para hacer eso. O yo voy a orar cada día. Sí, es autodisciplina y estamos poniéndonos en forma para cumplir lo que sabemos que debemos hacer, ¿sí? Y también es autodisciplina de templanza para decir, yo sé que no debo hacer esas cosas, no debo cumplir con este deseo para X cosa. Entonces es el poder para decir, no voy a hacer eso, no voy a llevar a cabo este deseo, porque yo sé que no es correcto, no es justo, no es conforme a la palabra de Dios, entonces no lo voy a hacer, ¿sí? Y siempre vamos a encontrarnos en tiempos así. Yo quiero cumplir con este deseo,
Yo quiero llevar a cabo esa cosa, a lo que sea, aunque yo sé que no es bueno y no me conviene, pero yo voy a hacer. Ya lo hacemos. Ya pedimos perdón y practicando autodisciplina, la próxima vez ya decimos no. No, yo sé que no me conviene, yo sé que no es correcto, yo sé que no es justo, yo sé que no debo hacerlo porque no es bueno por mi testimonio. ¿Sí? Cuando yo estoy diciendo que soy cristiano y estoy haciendo cosas así, no es bueno, la gente no me van a creer. Entonces no lo voy a hacer. Esto es autodisciplina y debemos estar practicando eso, trabajando en eso. Decir no a las cosas que sabemos que no debemos hacer. Y también decir sí a las cosas que sí sabemos que debemos hacer. Como leer la palabra de Dios, cómo orar y comunicarnos con Dios y cómo compartir la palabra de Dios. Eso es que queremos hacer como la iglesia, el arco, es compartir lo que es la verdad para que todos sepan, ¿sí? Y tengan vida eterna. Entonces, esas son las cosas, esas son las virtudes. Y ya me da un poco de tristeza que estamos cumpliendo esta serie del fruto del Espíritu Santo, pero mi esperanza es que sí van a poner en práctica esas virtudes en tu vida para que todos vean y glorifiquen a Dios, ¿sí? Pues gracias otra vez por estar aquí y recuerden, y eso es mi reto para ustedes ya después de todo este estudio del fruto del Espíritu Santo y las virtudes que podemos poner en práctica, es para empezar con nosotros mismos, ¿sí? Yo necesito amar, yo necesito tener gozo, yo necesito tener paz y mostrar eso. Yo necesito poner en práctica la paciencia hacia los otros. Yo necesito desde adentro tener benignidad y ser amable y tener compasión hacia los demás. Yo necesito bondad, también trabajar en mi fe y la mansedumbre y templanza que vimos hoy. Yo necesito trabajar en esas cosas. Entonces, ya decidimos. Por favor, tomen un poco de tiempo después de que terminemos esta serie y decir, yo me pongo a poner en práctica esas virtudes en mi vida para crecer más y más en Jesús, en su amor y todas de esas virtudes. Que hagamos eso en nuestra vida para que todos vean y glorifiquen a Dios. Y oramos. Padre Celestial, te damos gracias por este día, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Y Señor, por esas virtudes que hemos visto que nos da el Espíritu Santo. Y sabemos que ya el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Y Señor, ayúdanos a crecer más en tu amor. Ayúdanos a crecer más y tener gozo y paz y paciencia, benignidad, bondad, Señor, para crecer en nuestra fe, Señor, mansedumbre y templanza, Señor, para llevar a cabo tu plan en nuestra vida. Gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga.